Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde hermosa que nos das, Señor, por tu presencia en nosotros y entre nosotros. Señor, gracias por darnos un tesoro tan grande, tu palabra preciosa, Señor. Gracias por la vida, la luz, Señor, que la verdad que impartes, Señor. Gracias por tu palabra que es la fuente de salvación, porque nos presenta tu evangelio, Señor. Gracias por usarnos para alcanzar a otros a que lleguen a esta verdad también. Bendice este tiempo, que tu nombre sea levantado en alto, Señor Jesús, y recibe este tiempo como una adoración, un servicio de exaltación a tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por todo. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén, amén. Bien, esta semana el tema es lidiando con las objeciones. Vamos a enfrentarnos con personas que tienen excusas, tienen argumentos para no aceptar el evangelio, y vamos a ver cómo se trata con ellos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a contestar cuando tienen objeciones? Muy importante, tenemos que entender que nuestra tarea no es discutir, nuestra tarea es testificar, dar a conocer lo que el Señor ha hecho por nosotros a través de su palabra y el evangelio. Si alguien no quiere oír, esa es su elección, su derecho, su privilegio, que no debemos de imponer nunca. La palabra del Señor es bella, hermosa, no hay que defenderla, ella solita se defiende, ¿verdad? Así que esa es nuestra idea, no ponernos a discutir ni pelear. El que quiere oír, bienvenido; el que no, también el Señor dará más oportunidades y a lo mejor los alcanza a través de otras personas. Tenemos que tener en mente que millones de personas han confiado en Jesús sin nunca presentar una sola objeción. A veces tenemos la idea de que todo el mundo se va a oponer, que vamos a enfrentar mucha oposición y objeciones, pero no, es raro el caso. En realidad, cuando uno sale, la gran mayoría quiere oír, tiene curiosidad, especialmente si presentamos las cosas de una manera amorosa, ¿verdad? Con interés por el alma de las personas, ¿verdad? Con amor. La gente se interesa y tiene curiosidad, y eso nos anima, que no todo el mundo rechaza, son pocos los que rechazan. Pero es importante saber la fuente, el origen de la objeción. Hay gente que verdaderamente tiene una genuina duda, una genuina preocupación de buscar la verdad, y tienen argumentos, preguntas, son reales, no es que son cortinas de humo, como le llamamos, no son pretextos, pero muchas veces sí son pretextos. Esos argumentos que sacan son pretextos para no confrontar el compromiso de decidirse por Cristo. A veces están en el mundo y no quieren saber del Señor. Es una manera que el enemigo, el demonio, dice que él ciega, ¿verdad? Que él ciega el entendimiento. Eso es lo que dice Juan 3, 19 y 20. Dice las Escrituras: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la razón. La gente no viene a Jesús no porque no entiende, no porque es simple y llanamente que no quiere dejar las tinieblas y donde están. Les agrada vivir en ese estado de desobediencia, y rechazan al Señor, que es la luz, por eso. Dice el versículo 20 de Juan 3, dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, ¿verdad? Ahí vemos una razón por la que la gente puede objetar en contra del evangelio. También San Pablo, el apóstol, nos dice en la segunda carta a los Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo, Dios con minúscula, el Dios de este mundo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Los que no creen, los que no quieren creer,
tienen su mente embotada, la tienen cerrada, la tienen cegada por el enemigo para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No les llega esa luz porque como no creen, se cierran a la verdad de Jesús. También el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro 3:15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros tenemos que estar preparados para contestar de una manera sabia cualquier objeción. Cuando vienen esos argumentos, presentamos defensa, pero dice con mansedumbre, con calma, ¿verdad? Con reverencia, con temor a Dios, ¿verdad? Entendiendo que el alma de esa persona está en juego, ¿verdad? Ese es el consejo que nos daba Pedro, que estemos preparados. ¿Y cómo se prepara uno? Cuando sale y practica y ve los argumentos que la gente tiene, ¿verdad? Las preguntas, las objeciones, es más fácil en la práctica. Ya uno dice, a veces, y esto es muy real, uno no sabe o no contesta como debe de contestarle en el momento, pero cuando se va a la casa del Espíritu Santo, le recuerda a uno, dice, pudiste haber usado este versículo, o ¿por qué no le dijiste esto? Y uno empieza y después dice, ok, entonces en la próxima, cuando alguien tiene esa misma objeción, ya sabemos qué responder porque el Espíritu nos recordó la palabra que debimos de haber dicho. Así que siempre ayuda, aunque uno no lo aproveche en el momento o por la presión o lo que sea, se le va la idea, el Señor le recuerda después cómo usarlo. Bueno, ¿cuáles son las respuestas a las objeciones comunes? Digamos si alguien dice, no creo en la Biblia, ¿verdad? Aparentemente ahí nos tumban porque para nosotros la Biblia es la regla de fe, la Biblia es nuestro andarivel, nuestra guía, y si alguien dice, yo no creo en la Biblia, ¿qué hacemos, no? Bueno, hay una técnica que le han puesto por nombre la técnica judo. Judo es una forma de karate, ¿verdad? Que usa la fuerza del oponente, el golpe. Si alguien viene con un golpe, aunque la persona sea chiquita, se agacha aún más para agarrar el brazo y con la fuerza que viene el oponente, esa misma fuerza la usa para tumbar a la persona. Entonces le han puesto este nombre a esta técnica judo, es que con la misma fuerza de ataque que alguien viene y dice yo no creo en Dios, y le vamos a refutar con ese mismo, se lo vamos a regresar como quien dice la declaración a ellos. Uno dice, ¿no crees en la Biblia? Digamos, Juan, ¿no crees en la Biblia, Juan? Porque la idea de la persona cuando dice yo no creo en la Biblia es hacer de menos a los que creemos en las escrituras, es decir, como eso es para gente ignorante, eso es para gente simple, que no ha estudiado, son cuentos, son fábulas, como una burla. Entonces uno le regresa a esa misma táctica y dice, así que no crees en la Biblia, Juan o Enrique, lo que sea el nombre. Bueno, ese es tu derecho y privilegio, pero ¿qué piensas de que si la Biblia es la verdad? Si la Biblia es la verdad, tendrás que aceptar las consecuencias que las mismas escrituras dan para los que no creen en ese mensaje, ¿verdad? Y uno sigue y dice, el mensaje de la Biblia, sin lugar a dudas, incuestionablemente, siendo la Biblia la obra literaria más grande de la historia de la humanidad, ese mensaje de la Biblia es cómo una persona puede alcanzar vida eterna, ¿verdad? Eso sabemos todos nosotros. Ahora, también le podemos decir, tú sabes que la Biblia desde que fue impresa, desde la primera Biblia que se hizo, es el libro más vendido desde su primera publicación en 1451, se han vendido más de 6 billones de Biblias. Ya no se lleva la cuenta porque siempre es la número 1 y por eso ya no se la pone como número 1 porque siempre lo es.
y le dan lugar a otros libros, pero más de 6 billones en un libro, o sea, le estamos haciendo ver a la persona, tú estás rechazando el mejor libro literario, estás rechazando el libro histórico más fehaciente, más seguro. Históricamente nos da nombres de lugares, de personas, de tanta historia, geografía, ciencia, todo está en la Biblia. Entonces lo que le estamos diciendo es, está rechazando un libro que humanamente, si lo vemos desde esa perspectiva nomás, es la obra literaria más grande, como diciendo, te das cuenta en un sentido quién es el ignorante. Estamos prácticamente sin decirlo, le estamos diciendo, te das cuenta que estás rechazando uno de los libros, el libro más importante históricamente como una obra de arte. Estaba leyendo esta semana que hombres famosos, como por ejemplo Napoleón, George Washington, Abraham Lincoln, ellos se refirieron a la Biblia de una manera exaltándola, tanto que por ejemplo George Washington decía, no se puede gobernar la humanidad sin la guía de la Biblia. O sea, él reconocía que sin la guía de Dios y de su palabra, es imposible hacer un gobierno sin la Biblia. Abraham Lincoln dijo que la Biblia era el regalo más hermoso que Dios pudo habernos dejado, la comunicación de Dios para la humanidad. Y Napoleón reconoció, estamos hablando de gente famosa, que intelectualmente reconocida, gente como para ponerlos al nivel, ya que nos están diciendo, yo no creo en la Biblia, como diciendo, no sirve. Mira el valor literario, mira cuánto vale, ¿no? Y tú la desprecias. Ahora, después de hacer ese comentario, nosotros podemos hacerle una pregunta a la persona que nos diga, yo no creo en la Biblia. Después de decirle que es un libro históricamente más vendido, históricamente maravilloso, reconocido por muchos, decirle, Juan, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál crees tú que es el mensaje que la Biblia enseña acerca de cómo una persona puede llegar al cielo? ¿Qué idea tienes, verdad? ¿Qué piensas que la Biblia enseña? Porque la idea es de que cuando alguien dice yo no creo, un 99.9% nunca ha leído la Biblia. Nomás lo dicen porque es un argumento, es una cortina de humo. No porque la hayan estudiado y hayan encontrado fallas en ella, simple y llanamente porque les molesta la idea de que esa luz revele en las tinieblas en que están. Entonces uno quiere saber cuál crees tú que es el mensaje. Y como no lo saben, uno les va a contestar y va a decir, eso era lo que me temía. Juan, has rechazado la Biblia sin ni siquiera entender su mensaje, ya que tu respuesta no solamente es incorrecta, sino que está diamétricamente opuesta a lo que enseña la Biblia. Porque normalmente van a decir, bueno, yo creo que la Biblia enseña que hay que ser buena persona, o la Biblia enseña que hay que guardar los 10 mandamientos para llegar al cielo. Y uno dice, eso era lo que me temía, que no sabes el mensaje de la Biblia y la has rechazado sin ni siquiera saber el mensaje. Entonces ahí está la técnica. Me estás queriendo hacer sentir a mí que yo estoy en ignorancia, pero regreso el argumento para decir quién es el que no sabe, quién es el que está en la ignorancia, el que no ha leído, el que no entiende el mensaje. Y entonces con esa misma fuerza de que quiso humillarnos, el Señor los confronta para decir, oye, ¿por qué rechazas mi palabra sin ni siquiera leerla, sin ni siquiera estudiarla? ¿Verdad? Y eso es lo que le llaman la técnica judo, o sea, regresar el argumento a ellos, en lugar de que ellos hagan, y eso sirve en cualquier plática. Cuando alguien dice, por ejemplo, yo no creo en el cielo, uno puede preguntar, ¿por qué llegaste a esa conclusión? ¿Has leído la Biblia? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué crees tú que enseña la Biblia acerca del cielo? Entonces, bueno, dice, no, yo no creo en la Biblia. ¿Entiendes que es un libro literario, una obra de arte?
¿lo entiendes? O sea, hacerlos despertar a esa realidad. Si en verdad, genuinamente, dice el hermano que hizo estas tácticas, estas técnicas, que una persona intelectual, cuando uno lo desafía, una persona educada, cuando es desafiada en su intelecto, si uno le dice, ¿puedo compartir contigo lo que la Biblia enseña? 99.9% va a decir que sí, porque se siente que si dice que no solamente que está en ignorancia, sino que está cerrado en su ignorancia. Y una persona intelectual siempre desea mostrarse que está abierta a aprender. Entonces es una muy buena manera de acercarnos a alguien que rechaza la Biblia sin saber lo que la Biblia verdaderamente enseña. También hay otro método que se llama el apologético, y es muy práctico y se usa la misma Biblia para responder a estas objeciones, ¿verdad? Es presentando las evidencias clásicas del cristianismo, por ejemplo, la profecía. Hay por lo menos 333 profecías acerca del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Se pueden imaginar? 333. Ahorita les voy a dar ¿qué sería? Un cálculo o posibilidades. A los que les gustan las matemáticas, a veces se le conoce como las probabilidades, las posibilidades. Dicen que si nos imaginamos que alguien tenga la habilidad de predecir el futuro, y usted le ve a una persona embarazada y le dice, yo sé qué es lo que vas a tener, va a ser un niño, va a nacer el 14 de marzo, le vas a poner por nombre Felipe, va a pesar 6 libras y 4 onzas, cuando sea grande se va a ir a la Universidad de Chicago para ser abogado, y va a morir en un accidente de tráfico a los 25 años. Son 7 o algo más, digamos, y nunca se va a casar. 8 predicciones. Dicen que las posibilidades que esas 8 cosas acontezcan, que se cumplan al pie de la letra, solo 8. Imagínense, porque es tremenda cosa decirle a alguien, yo sé lo que vas a tener y cuándo van a nacer y cómo se va a llamar y qué va a hacer, en dónde va a estudiar y cómo va a morir. Esas posibilidades es 1 a la 10 con 17 ceros, a la 17ª o a la 17ª probabilidad. 1 a la 10 con 17 ceros. En otras palabras, billones. Las posibilidades que usted le atine a las 8 cosas. Es imposible. Ahora vamos a ilustrar esto. ¿Cómo se ve 1 en 10 a la 17ª o a la 17ª poder, al poder 17º? Dice, alguien sugirió que una manera de ilustrar estas posibilidades de que estas 8 predicciones se cumplan de la siguiente manera. Dice, cubra todo el estado de Texas. En este caso, nosotros que estamos en California, piensen en una California, casi 2 Californias entran dentro del estado de Texas. Casi 2. California es grande también, con tantos millones de gente. Si cubrimos 2 estados de California a 2 pies de profundidad con monedas de plata de $1, imagínense todo California, desde Sacramento hasta se va, todo California, 2 pies de monedas de plata. Marque una X en una moneda, le pone una X roja y la revuelve en 2 Californias, ¿verdad? Le pone a alguien una venda en los ojos, ¿verdad? Le da vueltas y le dice, anda a buscar la moneda con la X. Las probabilidades, la posibilidad de que esa persona encuentre la X dentro de todo el estado de 2 Californias cubierto es lo mismo que 1 a la 10 al poder de 17 ceros. O sea que es imposible que alguien encuentre con los ojos vendados
esa moneda. Lo mismo es casi imposible, humanamente hablando, que 8 predicciones se cumplan. Ahora, el Señor Jesús, al pie de la letra, cumple más de 333, bueno, todavía hay unas que faltan por cumplirse, que es su venida y todo, pero más de 300 Él cumplió en su ministerio. ¿Se pueden imaginar cuántos ceros? Las posibilidades de que es infinito, en realidad es magnífico. Por ejemplo, profecías que nacería de una virgen, Él no tenía control de eso. Que nacería en Belén, no tenía control de como bebito, de decirle a sus padres, llévenme a Belén para poder nacer en Belén, iba a nacer el Mesías. Que sería llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Que iba a ser precedido por un profeta. Juan vino anunciando a Jesús. Que tendría un ministerio de milagros, ¿verdad? Que iba a abrir los ojos a los ciegos, resucitar muertos. Eran cosas anunciadas cientos de años antes que Jesús naciera, ¿verdad? Que sería traicionado por 30 monedas. ¿Cómo puede alguien tener control de que un amigo cercano lo traicione por la cantidad exacta? ¿Verdad? Esas eran profecías. Los salmos hablan de que el Salmo 22, que sus manos serían horadadas, sus pies también. Ni siquiera existía la crucifixión en esos tiempos y se anuncia 1000 años antes de que Jesús nazca cómo iba a morir, cómo iba a nacer, dónde iba a nacer, qué iba a hacer en su vida, con su ministerio, ¿verdad? También 8, podemos nomás nombrar 8. Si alguien dice yo no creo en la Biblia, decirle, ¿sabes qué? Explicarle las posibilidades de que se cumplan las profecías que fueron dadas de Jesús 700 años antes, 1000 años antes de que Él naciera, se cumplieron al pie de la letra. Y no podemos negar la precisión con la que se cumplieron. Le podemos decir de quién narra la Biblia esto, que iban a nacer en Belén, que iban a nacer de una virgen, que iba a morir crucificado. Ellos van a decir de Jesús y uno puede decirle, bueno, ¿sabes que estas predicciones fueron escritas de 400 a 700 años antes de su nacimiento? Ningún escéptico o ateo vivo afirma o declara que estos versículos fueron escritos después del nacimiento de Jesús. No pueden. La evidencia está ahí. Muy real. Así que hermanos y hermanas, dice las escrituras, quería leerles, ahorita les voy a enseñar un video, pero dice las escrituras que tenemos en este vaso, en este cuerpo, un tesoro celestial, que es el Evangelio. En estos vasos de barro se ha depositado un tesoro donde se manifiesta el poder de Dios. La gente no se salva por la elocuencia que uno tenga o por la sapiencia, el conocimiento. Se salva por el poder del mensaje del Evangelio. Dice las Escrituras que es por la locura de la predicación. Y nunca nos debemos de avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Dice esta porción de las Escrituras, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Quisiera compartir con ustedes un video de la última Biblia traducida, en el último idioma que se tradujo la Biblia en el 2010. Me imagino que ya para ahora ha de haber otro idioma, pero estas eran las estadísticas. Se tradujo la Biblia para una comunidad que se llama Kimyal. Esta tribu Kimyal recibe la Biblia, y quiero que vean este video para que vean el poder. El pastor que recibe la Biblia, él ora y dice, Jesús es el verbo, Jesús es la palabra.
Dice, y estamos recibiendo a Jesús en nuestra comunidad cuando recibían la Biblia. La Biblia es un tesoro que nosotros tenemos y a veces no valoramos, pero les animo, hermanos, nunca dejen que nadie les haga sentir que lo que sabemos de la palabra de Dios no sirve, porque es el poder de Dios actuando en nosotros. La Biblia es la luz, la verdad, y es la palabra de Dios. Con su palabra el Señor hizo el cielo y la tierra. Así que es poder de Dios para salvación. Que Dios nos bendiga para siempre ser testigos de la palabra de Dios y amarla como a nuestro Señor Jesús mismo, ¿verdad? Amarla y proclamarla a todas las naciones desde ahora y para siempre. Que Dios nos bendiga. Veamos el video. Traffic advisory, Mike Alpha Delta from Sintani to Corupa, now crossing the ridge just above Sela, maintaining 1-2000. There'll be a big party when we land. They'll be dancing and singing, and it'll be pretty amazing. Yubu darana nyundi yubu da abna gigit memero dara memero kom simni ni venena nyundi yubu nisin mati sampai wahyu gigit tanggal venena wala yosimna igin kom kiaman. Flight follow Mike Alpha Delta landing Corupa. Flight follow Mike Alpha Delta on the ground. Un pastor dijo, citando el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Cristo es ese Verbo, y Él viene, y hay que estar allí para encontrarnos con Él. Realmente me impresionó. Pensé, Señor, sin duda sabemos que tú estás obrando aquí. Nawa be ame se wala mne lo mi yung la
Hindi. Kiblat na, amen. Luego entregaron las Biblias a los creyentes ancianos y una de las hermanas dijo espontáneamente, no creo que habían planeado que dijera eso, pero ella exclamó, hemos tomado la palabra de Dios, la hemos aceptado, la hemos puesto en nuestros corazones y ahora se la daremos a ustedes, los jóvenes, quienes también deben tomarla y aceptarla y andar con Dios como Él enseña en esta Biblia. Y así la entregaron a los creyentes jóvenes. Y el llanto y el clamor que hubo fue algo totalmente inesperado para mí, porque yo sabía que se alegrarían, pero ver toda su emoción fue tan abrumador para mí. Pensé, no tenemos idea. Tenemos la Biblia desde hace tanto tiempo que no la valoramos. Tenemos recursos y traducciones, tenemos todas estas cosas, pero no la apreciamos. No nos damos cuenta del precioso don que tenemos en nuestras manos. Y esta tribu lo ha reconocido y claman, Señor, has venido a nosotros mediante tu palabra. Ingin utmi wenena nana imiyong kiblam nuna boka na yo kumbok neri masyarakat imiyong mabo ni sinap ni sinimiyong se ngingin ulam upti na ngingin ulam niyo neri igil na kikip lawa piyo pertanyaan lama para sengena dan ngingin lam nung nene kana kikip pesarop pesingding kayo. Los Quimials siempre han tenido un gran amor por la palabra. Habían preparado una especie de arca para colocar las Biblias allí. Ellos conocen la Biblia, pueden citarla, son muy buenos memorizándola. Una hermana ha memorizado libros enteros y cuando habla con alguien dice, por ejemplo, como dice en Efesios, y recita 3, 4 y hasta 5 versículos. Realmente aman la palabra de Dios y ahora verlos con ella. Ano sungunan ulam kumbok. Sumnene mayung di mi yesu kada sut bisi kubuka. Mayung di yubunene membib siang. Panune di menak del siang sumnene. Sembib no. Tingin ang ulam neo. Nana imiyong di yubu amulatlam sisi wenena Indonesia yubu di babe, Lani yubu di babe, Yali yubu di babe, Nalcha yubu di babe na amulatlam sisi.
omulatlam sino et pare tahun so omulatlam sino buk tanggal 16 Maret nenegena emiyong di buku Alkitab koruk pun yubu kuma kim yal yubu nanti saya majung ki yokwen ane na neri jinmal emiyong mabo omulatlam sununa nundi yubu raib samona ana sambonun kuma yok yubu sampane di on buku kemelam neri ompat sunun kum ane na koruk pun yubu anda ot wen ising kempat neri berda ompat sunna aboka neri kanga ngingang ulam niyo tanggal 16 Maret anegena kam yak de yaji bunene ke kigip nundi suku kim yal sokowak kigip yung diyawan nunna kigip dawub di salbayab di kigip nundi nang loma kigip debab aboka nundi kanga ngingang lokulam sil pep nak delim na sumne ni emi yung na yung aba kiplam na ano se di man de yaji bunene ke lak dep ni yase di man de yan ni ke na wene yako dep la di man de yan na de la ko buka sampai pokok na orum lula